Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la ley Rider, que ya tiene luz verde en la Unión Europea y que, bueno, con la que España no está muy de acuerdo debido a esa ley que ya en su día impulsaron y que no termina de encajar con la filosofía de la ley de la Unión Europea. Y sí, había un compromiso para cerrar esta ley a nivel europeo de los riders, pero bueno, pues había algunos países que no estaban de acuerdo con la filosofía de la ley, entre ellos nuestro país, porque consideraban que no era suficientemente ambicioso en la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Cuántas veces hay que decir que ellos no quieren ser trabajadores? En la gran mayoría. Que lo que quieren es seguir siendo autónomos, que quieren seguir dependiendo de ellos mismos con todas esas leyes que puedan proteger que efectivamente, bueno, pues se dé un mercado libre en el que yo pueda elegir con quién trabajo, cuándo trabajo. Pues lo que no quieren es ser trabajadores, no quieren esa protección. Y sin embargo aquí en España, pues ya sabes que se ha obligado a los riders a terminar siendo trabajadores por cuenta ajena, con peores condiciones de las que tenían cuando eran trabajadores autónomos. Bueno, pues la Unión Europea con su ley deja abierta de nuevo esta posibilidad. A España no le gustó, no se pudo llegar al acuerdo en diciembre. España y otros 8 países no terminaron de aprobar esta ley, pero parece que ya hay luz verde, sin tener en cuenta esas consideraciones de esos 8 países con España a la cabeza. Y finalmente se llega a un acuerdo para firmar esta ley con la reticencia de esos 8 países. Estamos hablando de regular las condiciones de trabajo de trabajadores de plataforma como Glovo o como Amazon. Es verdad que la idea sigue siendo proteger a esos autónomos de ser falsos autónomos. Para ellos se exponen 7 características y si el trabajador cumple al menos 3 de ellas, pues ya tiene que ser considerado como un trabajador. Así que sigue luchando contra esa figura del falso autónomo en las plataformas, pero deja la puerta abierta a que cumpliendo alguna serie de condiciones se pueda seguir trabajando como autónomo en estas plataformas, que es lo que hemos pedido desde el principio. Y es que por ley no se prohíba ser autónomo para trabajar en estas plataformas, simplemente pues se den unas condiciones objetivas que se puedan demostrar objetivamente y hagan que haya quien quiera trabajar como trabajador o quien quiera trabajar como autónomo en este sector. ¿Y cuáles son estas 7 condiciones que pone la Unión Europea en las que si 3 o más de estas se dan, pues tendremos que considerar a esos autónomos como trabajadores por cuenta ajena? Estamos hablando, primero, que la empresa estipule los horarios. Segundo, que ejerza control sobre el trabajador, también a través de medios digitales. Que la empresa determine la remuneración, que establezca pautas de imagen o conductas de entrega, que restrinja la posibilidad de trabajar para otras empresas o crear una clientela y que utilice subcontratados o sustitutos. Si se dan al menos 3 de estas condiciones, no se podrá trabajar como autónomo y se tendrá que trabajar como trabajador por cuenta ajena. Si no se dan 3 de estas 7, entonces estaríamos hablando de la posibilidad de trabajar como un trabajador por cuenta propia, como un autónomo. Esto es lo que aprueba la Unión Europea, que difiere bastante de lo que se ha aprobado en España. Y sí, suscríbete. Aquí tenemos que llegar a ser 1 millón. Y dale a la campanita, acepta las notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo. Gracias. Y por cierto, tenemos otro proyecto, también en YouTube y en el resto de plataformas de podcast. Estamos hablando de emprendimiento de guerrilla. Ahí también quiero que te suscribas. Gracias. ¿Y qué dicen estos 8 países que están en contra de esta ley? España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Eslovenia. Bueno, pues que hay falta de ambición y lo que quieren es que se establezca la presunción de laboralidad sin restricciones o excepciones, con el fin de eliminar el desequilibrio actual entre las plataformas digitales y los trabajadores. No haya opción. Lo que quieren es que cualquier trabajador de estas plataformas digitales tenga que ser un trabajador por cuenta ajena. No puedan ser trabajadores por cuenta propia. No quieren autónomos en el sector del delivery y del reparto. Y así
lo establece la ley aprobada en España, que ahora la Unión Europea rebaja ese nivel de exigencias y da la posibilidad de que puedas trabajar como autónomo de reparto. Eso sí, siempre y cuando de esas 7 claves que da la Unión Europea no llegues a 3 de ellas. ¿Y qué dice Yolanda Díaz, ministra de Trabajo de España, respecto a esta directiva que se aprueba en la Unión Europea? Bueno, pues dice que está fuera del sentido común y difícilmente comprensible desde un punto de vista democrático. Esto es lo que dice nuestra ministra de Trabajo sobre su ley Rider, que ahora pues la Unión Europea matiza. No podemos contemplar esa laboralidad directa porque alguien esté trabajando para una plataforma online. Tiene que haber unas reglas que permitan elegir una cosa u otra, más restrictivas o menos. En mi opinión, deberían ser mucho menos restrictivas. Pero bueno, ya hay una opción. Y nuestra ministra pues dice que esto está fuera del sentido común y difícilmente comprensible desde un punto de vista democrático. Y al final, a pesar de la reticencia de estos 8 países, parece que se va a aprobar esta ley Rider comunitaria. Al final hay unos criterios que son más o menos claros para determinar si un repartidor es empleado por una compañía o puede ser un trabajador autónomo. Y bueno, aunque estos 8 países declaran que hay falta de ambición y que mucho mejor esa presunción de laboralidad directa para cualquier trabajador de plataforma online, al final el proceso legislativo continuará en el Parlamento Europeo, donde bueno, se intentará cerrar este acuerdo de la mejor manera posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante esta nueva vuelta de tuerca de la Unión Europea y bueno, pues como España sigue defendiendo esa presunción de laboralidad directa para cualquier trabajador de reparto en estas plataformas online. Veremos qué es lo que termina pasando y cómo España pues adapta su legislación a esta legislación europea. Te voy a pedir que le des a la cabeza, que acepte las notificaciones y bueno, si lo que quieres ahora mismo es recibir más noticias y más información sobre esto del emprendimiento, las leyes, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.